Buenas noches, voy a hablar sobre la investigación cualitativa del cuadro comparativo de enfoque origen. Entonces, vamos a hablar sobre la etnografía remota en 1979 con Spreadley y 1981 con Gumpers. Trata sobre patrones de interacciones sociales. Dice que el enfoque origen precisamente para hacer un estudio y averiguaciones respecto al comportamiento de la sociedad. El enfoque virtual es muy similar, pero entonces empieza a verse creado con la cultura a través de la interacción social mediada por ordenador, es decir, que junto a la tecnología computacional, como el software, para realizar estudios sobre la sociedad. Seguimos con la teoría fundamentada en 1967 por Glasser y Strauss, que profundiza en simbolismo, artefactos, gestos y palabras. Esta es una metodología analítica y se dio inicios durante los años 50, procesando procesos de análisis cualitativos y de carácter inductivos. La investigación acción iniciaron estudios sobre metodología e investigaciones sobre igualaciones de oportunidades para obtener empleo en todos los estudios donde surgió la investigación acción como un enfoque o como método. La creó en 1946 Kurt Lewin. Entonces ahí dice que método creado para intervenir problemas sociales. El estudio caso es una investigación médica y psicológica. Fueron los primeros estudios que se realizaron con este estudio. En 1989 consiste en una descripción y análisis detallados de unidades sociales o entidades educativas. La fenomenología, en 1859, por Husserl, es un matemático, comprende las experiencias de las personas hacia un fenómeno. Dice que fue este señor Edmund Husserl quien esto se hace más que todo este estudio en las partes psicológicas y estudios de la ciencia. Seguimos con el cuadro comparativo de enfoque de fases. La etnografía. Se establece una delimitación social del sistema social. Se hace una inmersión de campo, se selecciona el instrumento de medición, se realizan los reportes y se hace una nueva salida del campo para finalmente establecer los resultados de carácter colectivo. Sucede algo muy similar con la etnografía virtual, pero esta se realiza con herramientas tecnológicas como blogs, herramientas virtuales y de participación abierta. ¿Sí? Teoría fundamentada. Sucede muy similar, pero algunas fases son muy importantes. En la relación de datos, posteriormente una codificación abierta pasa a ser una codificación axial y una codificación selectiva, para determinar cuál es la teoría que nos permite llegar a una conclusión más estructurada y más sistemática. La investigación acción. Primero hay una observación del participante, posterior una investigación participativa, es decir, que sea activa el rol del investigador. La acción participativa y al final la evaluación como fase de esta metodología. El estudio del caso, fase proactiva, una fase interactiva y una fase postactiva. Donde la elaboración de informes, localización de fuentes de datos, selección y definición del caso, análisis de interpretación y pues las listas de preguntas. Fenomenología. El primer fenómeno se define de interés, luego hay que tener en cuenta que de ahí depende la experiencia, el bagaje del investigador y pues intenta descubrir conexiones y desarrollar una narrativa. La característica de esta metodología. Seguimos con enfoque técnico. De la etnografía, tener en cuenta que por la técnica se utiliza en estudios de carácter administrativo, más que todo para negocios.
Dice que es selección y reducción de datos, organización y categorización de datos. La etnografía virtual es muy similar, simplemente que pues los conocimientos se aplicarán en herramientas analíticas. Y pues las personas hay que tener en cuenta que deben saber con esas habilidades para extraer información a partir de métodos de programación, internet, etcétera. Teorías fundamentadas. Se aplican mucho en las ciencias sociales, ciencias de la salud, porque no se disparan de teorías o son muy adecuadas para el contexto. En el caso del tiempo, de muestras o en las circunstancias que se emplea esta herramienta como técnica. Tenemos codificación abierta, axial, selectiva y teórica. La investigación-acción también se utiliza en las ciencias sociales, ciencias ambientales de la salud, y cuando hay problemas de la comunidad intenta resolverse y pretende lograr el cambio, es la metodología adecuada e ideal. Entonces, pues para esto nos ayudan las entrevistas de profundidad, las entrevistas grupales, la revisión de textos y talleres. Estudio de caso lo que busca con su técnica es contribuir con el cambio de paradigma en la investigación de los movimientos sociales. Se emplea bastante para los fenómenos, digamos, culturales sociales de la ciencia de la salud. Entonces, contribuir al cambio de paradigma en la investigación de los movimientos sociales. Y fenomenología es lo que busca precisamente es indagar en el campus de la psicología, de la educación, de las ciencias naturales, dicen de las experiencias de las personas, más que todo sí, de las experiencias de las personas que se enferman. Observar, dice que los datos son casi siempre para una u otra hipótesis, nunca observamos lo que podríamos haber observado, ya que está siempre en selectiva. La otra es el enfoque de instrumentos de análisis de datos. Con la etnografía se utiliza al momento de analizar los datos una triangulación o integración de evidencias, el retrato del lugar o cultura estudiada, entrevistas cualitativas y grupos de discusión. La etnografía virtual, a pesar de ser muy cualitativo, al momento de analizar los datos se utiliza una minería de datos de programación para descargar esta información y identificar parámetros estandarizados. La teoría fundamentada se utiliza una codificación axial abierta y selectiva en primero y segundo plano, así como mapas conceptuales, matrices, diagramas. Investigación, estudio de casos, análisis de correlación mediante la comparación de uno y más datos, y el fenómeno, fenomenología, descripción del fenómeno y las experiencias comparativas. Aquí está la bibliografía y no siendo más, muchísimas gracias.